Hola a todos. Antes de desarrollar la simulación Motorbike utilizando simulación en paralelo, vamos a dar una pequeña introducción de qué significa simular en paralelo, que está muy ligado al HPC, que no es otra cosa que el High Performance Computing. Los conceptos que vamos a explicar a continuación son válidos para OpenFOAM, para ANSYS y para cualquier otro software de CFD que utilice simulación en paralelo. La simulación en paralelo es muy importante porque me permite ahorrar tiempo computacional. Si yo utilizo solamente un núcleo de mi procesador, podría tardar un día, 2 días, etc., dependiendo la cantidad de elementos de malla que tenga en mi simulación. Si yo hago esa simulación en paralelo, el tiempo se reduce drásticamente. Ese ahorro de tiempo representa un ahorro de costo efectivo. Además de que el cliente tendrá su trabajo o su simulación, su proyecto rápidamente, lo cual permitirá tomar decisiones si es que se sigue con el proyecto o si hay que hacer alguna optimización dentro de la simulación. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar una simulación en paralelo? Existen 3 maneras de cómo puedes desarrollar este tipo de simulaciones en cualquier software de CFD. El primero es utilizando una workstation. Las workstation hoy en día están a un precio entre comillas accesible para la gran mayoría de estudiantes y profesionales. Los procesadores más utilizados por el común de las personas son los del tipo AMD Ryzen y Intel de la serie i. Nos referimos a i5, i7, i9, ya que tienen varios núcleos. Sin embargo, para el CFD no son tan recomendables si vas a utilizar un gran número de elementos de malla. Nos referimos a más de 10, 20 o 30 millones. Para simulaciones con una gran cantidad de elementos de malla, son más recomendables usar procesadores AMD EPYC y los procesadores Intel Xeon. Estos procesadores son destinados para los servidores, y la razón por la cual son recomendados es porque tienen un mayor ancho de banda, que permite una mayor rapidez en la transferencia de datos. ¿Cuál es la gran desventaja de usar EPYC y Xeon? La gran desventaja es el altísimo costo que tienen estos procesadores. Por esa razón, para el CFD, un procesador conveniente utilizar son los del AMD Ryzen Threadripper o también los Ryzen 9 actualmente, que tienen 16 núcleos. En el caso de Intel, por ejemplo, actualmente han salido Intel del socket LGA 1700, que también han hecho pruebas para OpenFOAM y para ANSYS con resultados bastante aceptables. Esta es una forma de cómo yo puedo hacer simulaciones en paralelo utilizando una workstation. La otra forma es utilizando un clúster. Un clúster ya no está al alcance de las personas. Esto generalmente lo usan empresas gubernamentales, empresas corporativas y universidades. En un clúster yo tengo varios procesadores y es toda una infraestructura que se diseña para poder desarrollar este tipo de simulaciones. No solamente de CFD, sino también lo utilizan, por ejemplo, para Machine Learning, Big Data, entre otras cosas. Y la tercera forma de desarrollar simulaciones en paralelo es mediante la nube. Actualmente existen 2 empresas importantes las cuales nos permiten desarrollar este tipo de simulaciones. Una es el Azure o Azure de Microsoft y la otra es AWS de Amazon, en las cuales puedes acceder registrándote y para utilizar los procesadores necesitas pagar una cantidad en dólares. Es decir, te alquilan la cantidad de procesadores que necesitas. Entonces, estas son las 3 formas de hacer la simulación en paralelo. Para el curso que estamos desarrollando, vamos a utilizar, obviamente, una workstation. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Este es un documento que no es de mi propiedad, sino que lo encontré en internet. Voy a dejar el enlace en la descripción del video para que tú también lo puedas revisar. En este caso han hecho unas pruebas utilizando el mismo tutorial que estamos desarrollando, que es Motorbike. Esto es para el caso de OpenFOAM. En la siguiente diapositiva vamos a ver para el caso de ANSYS Fluent. En este caso de OpenFOAM han hecho 3 pruebas con 3 tamaños de malla diferentes. Como puedes observar, por ejemplo, acá hay 12.8 millones de elementos, 50 millones y 100 millones. Y en la primera gráfica tenemos el tiempo que ha tomado la simulación versus la cantidad de núcleos de mi procesador. Por ejemplo, para el caso de 100 millones de elementos de malla, en este caso ha tardado cerca de 10.000 segundos y han utilizado más o menos aproximadamente unos 20 núcleos de procesador. Y como podemos apreciar, a medida que se van incrementando el número de procesadores, el tiempo va disminuyendo. El último punto, según lo que tenemos acá, son 500 núcleos. Aquí están 500 núcleos de procesadores y esto ha tardado menos de 1000 segundos. Es decir, hay un ahorro de tiempo considerable. El comportamiento para los otros 2 ejemplos, con una cantidad de malla de 50 millones y de 12.8 millones, es bastante similar.
En la gráfica que aparece a continuación, tenemos la eficiencia de la simulación en paralelo. En este caso, para los casos de 50 millones y 100 millones de elementos de malla, observamos que la eficiencia inicialmente está en 1. Tiende a bajar a medida que aumentamos el número de procesadores, pero al último tiende a subir estando mucho mejor que al inicio. Sin embargo, para el caso de 2.8 millones, sube la eficiencia, pero llega un punto en el que baja drásticamente. Por ejemplo, en estos últimos 2 puntos vemos que el descenso de la eficiencia es muy considerable. ¿Y a qué se debe esta baja de eficiencia? En estos 2 puntos vienen a ser estos 2 puntos de esta curva de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que aumenten los cores, la reducción de tiempo se vuelve lineal. Eso significa que si yo sigo aumentando el número de procesadores o número de núcleos para hacer esta simulación, esto va a tender una línea, es decir, ya no va a haber una ganancia de tiempo considerable. Por esa razón, va a llegar a un punto en el que por más que yo aumente procesadores, la simulación va a tardar lo mismo. A este punto se le conoce como punto de inflexión o punto muerto. Entonces no sería eficiente utilizar 500 núcleos porque la ganancia de tiempo es casi nula. Ahora, si nosotros podemos ver, quizás podemos llegar a una primera conclusión diciendo que esto solamente sucede cuando tenemos una gran cantidad de núcleos, pero no es así. Esto puede suceder también si tenemos 8, 16 o 24 núcleos. ¿De qué depende esto? Depende también de la cantidad de elementos de malla. Es decir, todo está ligado. La cantidad de elementos de malla está ligado a la cantidad de número de procesadores que vas a simular y a la reducción de tiempo. Y estas curvas no son generales, es decir, estas curvas son para este caso en específico en el cual se ha usado el solver SimpleFoam, que es el caso de Motorbike. Si nosotros utilizamos otro solver, por ejemplo para simulaciones en superficie libre o para simulaciones de transferencia de calor, el comportamiento será distinto. Por ese motivo es necesario desarrollar simulaciones con varios casos para tener una referencia general. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es otra gráfica que encontré en internet, también te lo dejo en la descripción del video para que lo puedas revisar. Y en este caso, la simulación se ha desarrollado en ANSYS Fluent. Aquí viene una descripción de lo que se ha utilizado y la cantidad de elementos de malla. Y en este caso han colocado una gráfica que nos sirve para explicar lo siguiente. A medida que yo desarrollo las simulaciones, yo puedo levantar una curva ideal, de cuál sería la variación del número de procesadores según mi ganancia de tiempo. Sin embargo, vemos que a medida que aumentan los procesadores, esa ganancia de tiempo no es lineal, sino llega a hacerse como una pequeña curva, pero llega a un punto en el cual ya desciende drásticamente. Es lo mismo que vimos en el caso anterior, pero esta vez en el caso de ANSYS Fluent. Este comportamiento es muy similar para los software que utilicen las ecuaciones de Navier-Stokes, que son discretizadas mediante el método de los volúmenes finitos. Ahora bien, en este caso de acá, vemos esta curva acá en el cual está el tiempo de simulación que me ha tardado, además de indicarnos la cantidad de núcleos que tenemos para esta simulación. Y como vemos, inicialmente a medida que vamos aumentando los procesadores o los núcleos para la simulación, el tiempo desciende rápidamente. Sin embargo, llega un punto en el cual el beneficio es mínimo. Una vez llegado a este punto, aumentar o añadir más núcleos o más procesadores no valdría la pena. Sería un gasto innecesario de energía y costo computacional, ya que la reducción del tiempo es mínima. El comportamiento es similar al caso de OpenFOAM y es lo que sucede con todos los software de CFD. Nosotros debemos encontrar este punto para tratar de ser lo más eficientes posibles. Y vuelvo a repetir, no nos confundamos y pensemos que solamente esto sucede con una gran cantidad de núcleos de nuestro procesador. Esto también puede ocurrir cuando tenemos pocos elementos de malla y poca cantidad de núcleos. Habiendo dado esta pequeña introducción, vamos a pasar al caso de OpenFOAM. OpenFOAM me permite desarrollar simulaciones en paralelo de manera bastante sencilla. Para ello nos dirigimos a Motorbike, luego a la carpeta System y dentro de System tenemos todos estos archivos. El archivo que nos interesa es este que dice Decompose.pardig. En esta sección vamos a explicar cómo funciona Decompose.pardig para la simulación en paralelo de OpenFOAM y en el siguiente video lo vamos a ejecutar directamente. Voy a seleccionar Decompose.pardig, clic derecho y lo voy a abrir con Notepad++. Muy bien, aquí me aparece información para el tutorial Motorbike. En este caso dice número de subdominios igual a 6. ¿Qué significan esos subdominios para tu procesador? Significa que tu volumen de control ha sido dividido en 6 partes aproximadamente iguales. Y cada parte va a ser destinada a un núcleo de tu procesador para que se calcule o se itere para finalmente obtener los resultados. Voy a abrir ahora
mi administrador de tareas, me dirijo a la pestaña rendimiento y selecciono CPU. En este caso yo tengo un procesador que es un AMD Ryzen Threadripper 3960X de 24 núcleos. Ojo, estos son los núcleos, pero este procesador también tiene 48 hilos. Los hilos no se usan para CFD, ni para OpenFOAM ni para ANSYS. Lo que se utiliza son los núcleos, es decir, estos 24 que tengo aquí. Entonces, para este caso, la simulación solo viene configurada para 6 subdominios. Eso significa que de estos 24 núcleos que tiene mi procesador, solamente se van a usar 6. Si es que yo no tomo en cuenta de Compose PartDict y ejecuto el tutorial como ejecutamos en el video previo, va a considerar solamente un núcleo de mi procesador, es decir, solamente un núcleo de estos 24. En este caso, para esta simulación, vamos a utilizar los 6 núcleos. Y más adelante vamos a utilizar los 24 para hacer una misma curva de número de procesadores versus tiempo de simulación. Y vamos a ver qué nos da. Muy bien, entonces esto significa el número de subdominios, que viene a ser o representa el número de núcleos del procesador que tengo en mi computadora. Una pregunta importante, ¿qué pasa si acá tienes 6 y de repente tu computadora solamente tienes 4 núcleos? Entonces no vas a poder simular, vas a tener que reducir este valor a 4 para que tengas el mismo número de núcleos y el mismo número de subdominios. Eso es muy importante. Dentro de este archivo de Compose PartDict hay dos métodos con los cuales se puede dividir estos subdominios. Un método es el ptscot, que en este caso está desactivado. Recuerden que estos dos slash, para esto significa que esto es un comentario. Y está activado el método que es el hierarchical. Este método es el que vamos a utilizar para desarrollar la simulación en paralelo de este tutorial Motorbike. Aquí más abajo aparecen los coeficientes de este método, que nos dice que es n igual 3, 2, 1 en cada eje, en el orden X, Y y Z. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo a continuación. Aquí tengo para view, tengo este dominio, pequeño dominio que he dividido, y está dividido en 6 partes iguales. ¿Por qué está dividido en 6 partes iguales? Porque acá, como indica de Compose PartDict, son 6 subdominios de mi dominio total. ¿Ok? Y estos coeficientes, el n específicamente, significa que tengo 3 elementos en el eje X, 2 elementos en el eje Y y un elemento en el eje Z. Vamos a ver. En el eje X tengo 3. Vamos a contar 1, 2, 3. En el eje Y tengo 2. 1, 2. Y en el eje Z tengo 1. Vamos a mover esto acá para que puedas ver el eje. Aquí está X, Y y Z. En X tengo 3, en Y tengo 2 y en Z 1. Es decir, si tú multiplicas 3 por 2 por 1, te va a dar el número total de subdominios que viene a ser 6. Y es esa la cantidad de núcleos de tu procesador que vas a utilizar para desarrollar esta simulación. Si por ejemplo, aquí tú cambias el valor a 4, entonces tendrías que cambiar este valor a 2, por ejemplo, para que al final 2 por 2 por 1 sea igual a 4 este valor. Si tú colocas 6 y cambias acá este valor y lo dejas en 2, no vas a poder hacer la simulación en paralelo, porque en el terminal cuando lo ejecutes te va a botar un mensaje de error. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá yo coloco 24? Que es lo que vamos a hacer más adelante utilizando todos los núcleos de este procesador. Si tú colocas 24, nosotros podemos dividir aquí, por ejemplo, 4 elementos en el eje X, 3 elementos en el eje Y y 2 elementos en el eje Z. Si yo multiplico 4 por 3 es 12, 12 por 2 es 24, que coincide con el número de subdominios. Entonces, la multiplicación de los valores de elementos tiene que ser igual al número de subdominios para que no tengas ningún mensaje de error. Este concepto es lo más importante a tener en cuenta para desarrollar cualquier simulación en paralelo dentro de OpenFOAM. En el siguiente tutorial vamos a ejecutarlo directamente, primero utilizando solamente los 6 núcleos de mi procesador, ya que acá estaban los 6 subdominios. Y luego iremos aumentando ese valor para que veas cómo funciona la simulación en paralelo y también para que veas cuál va a ser mi ganancia de tiempo para finalmente obtener esa curva de número de procesadores versus tiempo computacional. Sin más, dejo este video aquí. Si tienes cualquier duda o consulta respecto a este tema, puedes escribirme. Te invito a que compartas este video y te suscribas a nuestro canal. Saludos a todos.